Hola, buenos Hola días. Julia, hola Julia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que ya estamos en tiempo, podemos empezar. Nada más darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Julia, gracias por esta tercer plática que nos das de este rol de conferencias y pláticas. La verdad es que muy, muy interesantes. Pues comentarles a todos que gracias a estas pláticas y esta serie de exposiciones que se han dado, pues estamos pensando en activar proyectos muy importantes para el cierre de este año y para el arranque del 2023 en el tema del impulso económico o el impulso empresarial. Yo creo o siempre he creído que las políticas y los programas gubernamentales deben de ser muy alineados a lo que la población objetivo quiera, ¿no? En este caso estamos hablando con emprendedores, con microempresarios, y bueno, pues creo que estas presentaciones que nos has dado, Julia, nos darán el piso para poder desarrollar un programa muy ad hoc a lo que realmente nuestro objetivo, que son los pequeños empresarios y los emprendedores, puedan buscar. No tendría ningún caso que hagamos un proyecto en el que muy pocos de ustedes se ajusten a las reglas del programa o a los beneficios que pudiera tener el programa, sino en esta ocasión lo estamos haciendo al revés. Primero platicamos con ustedes, primero generamos las causas, cuáles son las necesidades que tienen todos ustedes, y bueno, pues estaremos desarrollando un programa muy interesante. Entonces, bueno, pues no quiero entretenerlos más. Julia, te cedo la palabra. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y tiene razón y me gusta mucho el enfoque que le ha dado la Secretaría a este programa, que es centrarlo en las necesidades de los emprendedores, en lo que ellos necesitan, y entonces hacerlo a partir de ahí y no al revés. Entonces, estoy muy feliz de estar acá por tercera ocasión. Y el día de hoy les quiero comentar, quiero que hablemos sobre algunos consejos muy prácticos sobre los contratos. Déjame ver si me pueden ayudar a ver si lo ven. Ok. Entonces, listo. La idea es que sean darles unos tips muy sencillos y a la vez muy necesarios para gestionar los contratos en los emprendimientos. Como siempre, les recuerdo que pueden encontrar este video y los otros videos de la serie de pláticas en mi canal de YouTube. Se llama Garza Legal. Cualquier pregunta, duda, seguimiento que me quieran hacer, pueden escribirme a jgarza@garzalegal.mx, y también la presentación va a estar disponible en el blog de mi firma, que es blog.garzalegal.mx. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy de dos temas. Está dividido en dos partes este contenido. La primera parte identifica 5 errores muy comunes en las MIPYMES relacionadas con los contratos, y después provee las razones por las que es un error, por las que debería de modificarse esta práctica, y además ofrece una mejor práctica para manejarlo. En la segunda sección vamos a identificar 5 contratos que son esenciales para todo emprendimiento y vamos a abordar cuáles son los elementos principales de cada uno de ellos y qué es lo que hay que tener en mente respecto de esos contratos. Muy bien. Entonces, hablando sobre errores comunes, el error más común es no tener contratos. ¿Okay? Ya sea que no hay ningún contrato en el emprendimiento o en la empresa, o bien que solo existen ciertos contratos, a lo mejor solo con empleados o solo con algunos proveedores o los clientes, etcétera. Y esto es común porque, bueno, cuando estamos iniciando un emprendimiento lo que queremos es crecer, es vender.
¿no? Y es algo que yo he escuchado mucho, sobre todo en las startups, que lo que están haciendo desde el principio es vender, 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 vender para poder crecer. Y no tienen tiempo o no consideran que sea conveniente o el uso más eficiente de su tiempo y recursos el ponerse a preparar el andamiaje legal detrás del emprendimiento. ¿Ok? Es mejor implementar los contratos desde el inicio. Como yo siempre digo, tratar de hacer los contratos con posterioridad, cuando ya estamos trabajando, es un poco como querer reparar el fondo de un barco cuando ya estamos en alta mar. ¿Ok? Necesariamente se nos va a meter agua por alguna parte. Lo mejor es que antes de que echemos nuestro barco al mar, este barco tenga ya un casco bien sólido y bien respaldado. Es común también que me digan, no, ¿sabes qué? No tengo un contrato, pero bueno, es que es mi primo el que me renta, o incluso mi hermano es el socio, o son amigos míos, etcétera. Pero tengan en cuenta que las circunstancias siempre pueden cambiar y que un contrato no es algo contencioso, al contrario, lo que un contrato trata de hacer es proporcionar el camino que va a seguir la relación, cómo se van a manejar las cosas, y eso la verdad es que hace todo mucho más claro y sencillo, y eso se traduce en un beneficio para las partes. ¿Ok? Ahora, tengan muy presente lo siguiente, si no hacemos un contrato no significa que hay un vacío jurídico, no significa que no existe nada. Más bien lo que sucede es que si llega a haber un conflicto, el juez o la parte encargada de interpretarlo se va a referir a la figura jurídica más cercana, ¿ok? Entonces va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las obligaciones recíprocas aquí? Entonces, ok, se trata de un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, o lo que sea. Y entonces va a aplicar las disposiciones legales que por default tiene la ley para estas figuras jurídicas. Y eso puede resultar beneficioso, pero también puede resultar perjudicial para nosotros. ¿Ok? Por eso es que lo ideal es que desde el inicio nosotros seamos quienes determinemos el alcance de esta relación jurídica. Ahora, una buena noticia es que aunque ya llevemos un tiempo trabajando en esta relación jurídica, ya sea, insisto, en nuestro local, con esta persona que nos apoya como colaborador o lo que sea, el contrato se puede hacer en cualquier momento. ¿Ok? Incluso las partes pueden acordar retrotraer los efectos del contrato al inicio de su relación. Es decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este contrato ahorita, que ya llevamos 2 años trabajando, pero vamos a decir que tiene validez desde hace 2 años que empezamos, ¿ok? Y eso es perfectamente válido. Y entonces ya protegemos o abrigamos completamente todo lo que ha pasado bajo este contrato. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica número 1? Asegurarse de que la relación comercial está regida por un contrato, que hay un contrato aquí en esta relación. Muy bien. Error número 2, lo que se conoce como machotes. Y si ustedes son como yo, les llama la atención porque se llama machote, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta palabra y por qué en el mundo no encontramos machotes en otros idiomas? Bueno, la razón es que viene del náhuatl, Mashotl, que significa ejemplo, señal, dechado. Entonces, ese es el significado de machote, pero hay que tener en cuenta que el que sea un ejemplo, pues no significa que sea ejemplar, ¿ok? La verdad es que en internet es común encontrar algunos machotes que pues dejan mucho que desear. Además, aunque fuera muy bueno, aunque fuera el mejor machote del mundo, la realidad es que un machote no puede anticipar todos los escenarios posibles, ¿ok? Cada relación de negocios es única, a pesar de que el universo de figuras jurídicas, tal cual, es un universo limitado, ¿ok? Entonces es como el Principito, si lo leyeron, se acordarán que la rosa le decía que era única, que no había ninguna más como ella en el mundo, y después el Principito va a otros planetas y encuentra millones de rosas. Pero al final se da cuenta de que lo que distingue a su rosa de todas las rosas es que precisamente era su propia rosa, ¿ok? Y así tenemos que verlo, es nuestro negocio, es nuestro emprendimiento y como tal tiene unas características únicas, muy particulares y queremos protegerlas, ¿ok?
Otra cosa que pasa con frecuencia es que nos dicen, bueno, ¿quieres un contrato de arrendamiento? Claro, ahí te va, ¿ok? Pero a lo mejor este machote que nos están dando está muy bien hecho, pero para el arrendador. Y a lo mejor nosotros somos el arrendatario en este caso, ¿ok? Entonces, siempre debemos buscar que sea un contrato que nos proteja en nuestro rol dentro de este contrato. Ahora, lo que sí es cierto es que los machotes generalmente sí incluyen las cláusulas más relevantes o distintivas de ese contrato en particular, del contrato de comodato, del contrato de mutuo, del contrato de distribución o del que se trate. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que podemos utilizarlas como referencia, ¿ok? Para saber cuál debe ser el contenido de nuestro contrato. Entonces, la mejor práctica número 2 en ese sentido sería utilizar un ejemplo o referencia, utilizar un mochete como referencia, pero al final del día preparar nuestro propio contrato que refleje nuestras necesidades muy específicas. Hay otro error muy común cuando se trata de contratos, que es el error número 3, y es ver al contrato como algo puramente legal. ¿Ok? Es decir, solo una serie de palabras y terminología legales, muy abstracta, muy oscura, muy enredada, ¿ok? Como si fuera algo creado en el vacío. Y no es así, porque el contrato debe ser la expresión escrita de un acuerdo comercial, ¿ok? Es decir, el contrato debe reflejar al negocio y no al revés. El negocio no debe de adaptarse a los términos legales que se utilizan. ¿Ok? Para ello es necesario tener una familiaridad muy profunda con el proceso que está reflejando el contrato. Desde todas sus aristas tenemos que entender la parte técnica, la parte comercial, la parte financiera, la parte contable, ¿ok? Para poder proporcionar un contrato óptimo y funcional. ¿Ok? A lo mejor el contrato aceptó o pactó que el producto se va a entregar en un mes, pero sabemos que, o más bien la parte comercial sabe que en la práctica eso no puede suceder. A lo mejor la mercancía viene desde China y sabemos que hay mucho retraso en los puertos, etcétera. Entonces no va a funcionar. A lo mejor el abogado no lo sabe porque el abogado solo quiere hablar de cuestiones legales. De hecho, hay un experto en negociación que se llama George Seidel y dice que al momento de renegociar, la principal razón por la que es necesario renegociar un contrato es porque la parte que negoció el contrato en el primer lugar no era la persona encargada de implementarlo. ¿Ok? Es decir, nos habla de que había una desconexión entre la negociación original y la implementación de ese contrato. Por eso es necesario que todas las partes involucradas participen del proceso. Nuevamente, el abogado va a buscar que un contrato sea quizá perfecto desde la perspectiva legal. Sin embargo, si no está en conocimiento del proceso subyacente, no va a lograr que sea un contrato que funcione. A lo mejor va a ser un contrato muy bonito para enmarcarlo y recordarlo para la posteridad, pero no va a funcionar. ¿Okay? Entonces, es necesaria esa interconexión entre las partes involucradas. Por eso la mejor práctica número 3 es facilitar la interacción entre el área legal y las otras áreas de la empresa o emprendimiento para que este contrato sea más sólido y efectivo. Error común número 4, esperar a que sea la otra parte quien nos ofrezca el contrato. Y para esto yo les pido que hagamos un pequeño experimento muy rápido. Esta no soy yo, por cierto, no sé si me pueden ayudar a cerrar los micrófonos. Le pusieron mute a Julia. ¿Me escuchan ya? Gracias, Gerardo. Entonces, para eso les pido que apunten en una hoja los 3 últimos dígitos de su número celular.
y le sumen el número 400. ¿Ok? Entonces, 3 últimos dígitos de su teléfono, de su celular, más 400. ¿Ok? Revisen ese número, obsérvelo muy bien y déjenlo ahí un momento. Ahora déjenme platicarles de Atila el Uno. Atila el Uno, también conocido como el azote de Dios, fue el último y también más poderoso rey de los hunos, un acérrimo enemigo del Imperio Romano. Atila fue un guerrero salvaje y despiadado y murió en nuestra época, ¿okay? Después del año 0. Les pido que piensen o escriban en qué año murió Atila. ¿Okay? Y después de que hayan pensado en qué año murió Atila, quiero que regresen y vean el número que escribieron, el número que resultó de sumar los últimos 3 dígitos de su celular más el número 400. ¿Okay? Si mi experimento es correcto y si la información que me proporcionaron es correcta, y yo he notado que sí, significa que el número que me dieron, o más bien el número que escribieron de cuándo pensaban que había muerto Atila, es muy parecido, está muy cercano al número que resultó de escribir su celular más el número 400. Esto se llama anchoring o anclaje, ¿ok? Y lo que nos dice es que la información inicial que nos dan en una conversación es la información que se queda grabada en la mente de las partes. Y lo que sucede en el contexto de negociaciones es que toda la negociación subsecuente suele girar alrededor de esa información inicial y no se puede alejar mucho. De verdad es un ancla, ¿ok? Incluso sucede con expertos. Le preguntaron a un grupo de médicos, ¿ok? De especialistas en oncología y les dijeron, si esta persona presenta tantos síntomas o tales síntomas, más bien, ¿qué tan probable es que tenga una enfermedad pulmonar, ¿no? Como tal, cáncer de pulmón? ¿Es más grande del 75% o es menos del 75%? Y los doctores respondían, pues 80, 60, 68, es decir, muy cercano al 75. ¿Okay? Y le preguntaron a otro grupo de médicos las mismas preguntas. Con estos síntomas, ¿qué tan probable es que esta persona tenga esta enfermedad? Y respondieron, es más o menos del 40%. Y entonces este grupo de médicos que tiene la misma información respondió 45, 46, 38, ¿ok? Esto es real y hay que tenerlo siempre presente, ¿sí? Aplica también, por ejemplo, a los precios. ¿Cuánto quieres por tu coche? Pues 300, ¿no? Ah, bueno, entonces no, te ofrezco 280, te ofrezco 290, pero no te voy a decir te ofrezco 120, porque tú ya marcaste la pauta. Entonces, hay que tener en cuenta que esto aplica no solo a un precio, por ejemplo, o a un porcentaje. Esto aplica en general a todo el contrato que utilizamos, a toda la estructura, orden, lógica del contrato. ¿Ok? Yo que he revisado muchísimos contratos, que me han pedido revisar sin número de contratos de todo tipo, me he dado cuenta y puedo constatar que modificamos algunas cosas, ¿ok? Pero nunca nos ponemos a mover y reacomodar todas las cláusulas. Difícilmente quitamos cláusulas, agregamos cláusulas nuevas, etcétera. Nos limitamos a introducir ciertas observaciones muy específicas. Entonces es fundamental tener un contrato y es fundamental que seamos nosotros quienes lo ofrecemos, ¿ok? Porque es ese el lineamiento que va a seguir la conversación alrededor del contrato. Nosotros lo vamos a introducir, ¿ok? Es una inversión, sí, pero créanme, es una inversión que puede ahorrarnos mucho dinero y muchos problemas en el futuro. Mejor práctica número 4, en consecuencia, es tener nuestro propio contrato.
Ahora, error común número 5, firmar un contrato y olvidarlo. Muy bien, ay, qué bueno, ya firmamos el contrato, ya tenemos la rúbrica, no sé qué, ay, ¿dónde guardo este papel? Bueno, en el cajón y ya me olvido, ¿ok? Se suele ver a los contratos como el destino final de la relación jurídica, cuando realmente el contrato es el inicio de la relación jurídica. Ahí apenas empieza, ¿ok? Es un poco como el contrato de matrimonio. O sea, el matrimonio no se termina cuando firmas el contrato de matrimonio, ahí apenas empieza el matrimonio, ¿ok? Entonces, hay que tener muy presentes cuáles son los términos de ese contrato para poder tomar decisiones informadas en el camino. Por ejemplo, es muy común que los contratos se renueven automáticamente después de cierto tiempo. Y entonces, ¿qué pasa si yo firmé mi contrato, pero no me acordaba lo que decía y lo guardé? ¿Ok? A lo mejor pienso que el contrato ya no existe y sorpresa, tengo un contrato que va a durar un año más, ¿ok? O que todavía me quedan 11 meses más de contrato y yo no lo recordaba porque no puse atención en ese hecho de que se iban a renovar, ¿ok? Entonces es fundamental llevar un registro detallado con los principales derechos y obligaciones en este contrato. Hay aplicaciones que se dedican a eso, hay software especializado en estos temas, pero la verdad es que es muy sencillo, ¿ok? Y podemos simplemente tener una tabla como la que les muestro en la pantalla y decir cuándo empieza, cuándo acaba, y luego a lo mejor hablar sobre los elementos más destacados. ¿Se renueva automáticamente, sí o no? ¿Cuánto tiempo antes hay que abordar este tema? Pues con tantos días. ¿Lo puedo subarrendar? ¿Lo puedo ceder? ¿Qué pasa con la fuerza mayor? O, por ejemplo, puedo agregar también, va a haber incrementos, contempla incrementos anuales y cuáles son los criterios, inflación o qué. ¿Ok? Entonces, tener así en una imagen, una fotografía muy sencilla y muy clara de lo que está pasando con nuestro contrato y regresar a ella cada determinado tiempo. ¿Ok? Insisto, los elementos destacados pues van a variar dependiendo del tipo de contrato en que se trate. Si se trata de arrendamiento, distribución, compra-venta, prestación de servicios profesionales, etcétera. Pero hay que identificar esos elementos destacados y tenerlos muy, muy presentes. ¿Ok? Entonces, la mejor práctica número 5 es mantener un archivo de los contratos, así como un registro de los principales derechos y obligaciones y volver a él, revisarlo periódicamente. Entonces, para cerrar, vamos a recapitular. Mejor práctica número 1, asegurarse de que sí tenemos un contrato. La mejor práctica número 2 es usar un ejemplo o referencia como guía para preparar el contrato, pero al final del día hay que preparar nuestro propio contrato. Mejor práctica número 3, facilitar la interacción, permitirla, alentarla inclusive entre el área legal, el abogado o abogada que nos va a apoyar, y las demás áreas del emprendimiento. Marketing, finanzas, contabilidad, ventas, todos, ¿ok? Y que todos puedan aportar su perspectiva sobre este contrato, sobre esta relación comercial, y así vamos a tener un contrato mucho más sólido que sí nos va a servir, ¿ok? Mejor práctica número 4, tener nuestro contrato, el que nosotros preparamos, el que nosotros estuvimos trabajando, ¿ok? Y ofrecer ese contrato a la otra parte, a sabiendas de que esa va a ser la lógica imperante, la estructura imperante de esta relación comercial. Y la mejor práctica número 5, mantener un archivo de los contratos, así como un registro de los principales derechos y obligaciones y volver a ello periódicamente. Muy bien. ¿Cuáles son 5 contratos que son esenciales para los emprendimientos? En ese sentido, me parece que lo más destacado es cuando se trata de los colaboradores. ¿Ok?
Y para esto creo que es importante hablar de dos figuras jurídicas que se parecen, pero son muy distintas al final del día y que son las principales que se utilizan en las relaciones de trabajo. Ambos, tanto los servicios profesionales como el contrato individual de trabajo, involucran llevar a cabo un trabajo a cambio de una suma de dinero. ¿Okay? Pero son muy diferentes conforme a la ley en sus implicaciones y consecuencias, así como en su propia naturaleza. Entonces vamos a hablar un poco sobre las diferencias. El contrato de trabajo está regulado por la Ley Federal del Trabajo, principalmente, o que también involucran otras leyes como la Ley del Seguro Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero principalmente es la Ley Federal del Trabajo la que lo regula. Por otro lado, el contrato de servicios profesionales está regulado por el Código Civil. ¿Okay? De entrada tiene una naturaleza legal muy diferente. Ahora, en el contrato de trabajo hay subordinación, en el de servicios profesionales no. ¿A qué me refiero con esto? Pues en el contrato de trabajo hay un patrón, tal cual alguien que manda, y hay alguien que sigue esas instrucciones. Así lo determina la ley del trabajo. En el contrato de servicios profesionales es muy distinto. Es más bien alguien que ofrece sus servicios, pero a un cliente, no a un patrón. ¿Ok? Entonces puede ser a lo mejor si contratamos a un arquitecto para que diseñe nuestra oficina, no le vamos a dar órdenes. Esa no es de la naturaleza de esa relación jurídica. ¿Ok? Más bien, el arquitecto nos va a decir, mira, esto es lo que yo considero con base a mi experiencia y con base a mi área de expertise, que es lo mejor para ti. ¿Ok? Ahora, el contrato de trabajo incluye prestaciones, vacaciones, aguinaldo, y también involucra en casi todos los casos un pago al final de la relación laboral, ya sea que sea por despido o renuncia. Sin embargo, en el de servicios profesionales no sucede así. En el de servicios profesionales hay un monto fijo que se paga durante la prestación de los servicios y solamente mientras se estén prestando. Ahora, el monto fijo no significa que sea siempre igual, ¿ok? Me refiero con ello a que no hay prestaciones adicionales. Realmente el monto puede variar de mes a mes, o bien puede que no es un servicio que recibamos todos los meses, sino solo algunos, etcétera. También por su naturaleza aplican para funciones distintas dentro de la empresa o emprendimiento. Por ejemplo, entre más constantes y fijas sean las funciones, a lo mejor, por ejemplo, alguien que nos apoya contestando el teléfono o contestando los correos o los mensajes en WhatsApp o en Messenger de los clientes y que está constantemente trabajando en ese tema, entonces deberíamos de pensar quizá en un contrato de trabajo. Para alguien que nos da un servicio que varía en intensidad, en frecuencia, a lo mejor deberíamos de pensar en servicios profesionales más bien. Ahora, hay que tener en cuenta que para la ley, el contrato como tal, el documento escrito, no es lo que prueba la relación laboral. Realmente el trabajo es lo que prueba la relación laboral. Entonces, hay que tenerlo muy presente, porque nuevamente, si la ley por sí sola va a decir que aquí se trata de una relación de trabajo, pues es lo ideal entonces que seamos nosotros mismos quienes determinemos en qué consiste. ¿Okay? Fechas de inicio, fechas de fin, qué incluye, qué no incluye, cómo lo incluye, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá mi recomendación es evaluar a profundidad en qué consiste las funciones de cada quien y con base en eso decidir si queremos tener a alguien que nos preste un servicio profesional o bien si queremos tener a alguien en tanto que empleado. Ahora, contratos con clientes y proveedores. Entonces, tal cual lo que yo les pido que hagan, mi recomendación en tanto que emprendedores es decir, muy bien,
En este emprendimiento, en esta empresa, en este negocio mío, ¿con quién me relaciono? ¿Ok? ¿A qué me dedico? A lo mejor vendo, no sé, algo que me gustaba mucho a mí personalmente, alguien que pintaba los muros de la casa, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Dónde consigo mis pinturas? ¿Dónde consigo mis brochas, mis esponjas, etcétera? ¿Quién me apoya? ¿Ok? ¿Quién me ayuda a pensar en los diseños? ¿Quién me ayuda a ejecutarlos? Etcétera. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Son empresas o bien son domicilios particulares? ¿Son oficinas públicas? ¿Son oficinas privadas? Etcétera. ¿Ok? ¿Dónde tengo mi negocio establecido? ¿Dónde pueden presentarse conmigo los clientes a solicitar apoyo? Pues en este lugar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿y tengo contratos con estas partes involucradas o no? Porque no estamos acostumbrados a tener contratos, pero es muy importante tener contratos. En este caso, por ejemplo, con los clientes, ¿ok? ¿Qué pasa si me retraso al realizar mi proyecto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué pasa si tu cliente no me pagas y aún no terminamos de trabajar? ¿O qué pasa si no me pagas cuando ya terminamos? Etcétera. ¿Ok? Siempre hay elementos y circunstancias que pueden afectar el llevar a cabo este trabajo y entonces hay que tenerlas en cuenta, hay que tenerlas contempladas antes de empezar a trabajar. Es muy, muy importante que hagamos ese ejercicio. ¿Ok? Desde mi perspectiva, ¿quiénes son todas las partes con las que participo? Incluso, a lo mejor tengo un socio, a lo mejor hay alguien con quien nos juntamos y entonces a veces me proporcionan algunos diseños, a lo mejor a veces me piden diseños con inspiración, no sé, para niños. Y yo no soy experta en diseñar para niños. Entonces a lo mejor estoy asociada con alguien que lo hace, ¿ok? ¿Cuántos diseños debe de darme? Y si me da diseños, se obliga a que sean originales, ¿ok? Porque después puedo incurrir en violaciones a la propiedad intelectual, a lo mejor. Hay que hacer ese ejercicio. De verdad los invito a que hagan el ejercicio de a quién le ofrezco mi producto, a quién le ofrezco mi servicio, quién me proporciona a mí lo que yo necesito para llevar a cabo ese producto o servicio, quién me apoya en la ejecución de esos servicios o productos y dónde estoy basada. A lo mejor tengo mi propio local, a lo mejor trabajo desde casa, pero a lo mejor rento un lugar, etcétera. Entonces, continuando, clientes y proveedores. Realmente esto depende del producto o servicio específico que nosotros ofrecemos. Ya les mostré algunos ejemplos. Bueno, hay algo en el chat, pero creo que no es para mí. Ok. Entonces, si bien no les puedo ayudar a anticipar como todos los escenarios posibles, porque, insisto, depende totalmente del tipo de emprendimiento, si es un producto, un servicio, etcétera, si es en línea, si es a domicilio, si es lo que sea. Entonces, lo que sí les puedo decir es que aquí hay unos tips muy importantes a la hora de preparar nuestros contratos. Y les quiero decir lo siguiente. El contrato no es el papel. Olvídense de esa idea. El contrato es el acuerdo entre las partes. Ese es el contrato. Lo que pasa es que tenerlo por escrito nos sirve muchísimo en el momento en que haya una duda sobre los alcances de este contrato. Es por eso que es tan importante tenerlo por escrito. ¿Ok? A lo que quiero llegar con esto es, podemos tener un contrato muy sencillo, muy, muy sencillo, sin palabras rebuscadas, sin terminología jurídica que nadie entiende, muchas veces ni los propios abogados, y esto es verdad. Podemos tener un contrato súper sencillo. Y para ello yo les recomiendo lo siguiente. Utilizar lenguaje cotidiano, un lenguaje muy sencillo, ¿ok? Incluso preferir el lenguaje cotidiano al lenguaje legal.
También hay que evitar palabras que tengan más de un significado, porque no queremos ser ambiguo, todo lo contrario, que debemos ser muy aterrizados, muy sencillos. Siempre es mejor las oraciones más cortas, ¿ok? En lugar de las oraciones más largas que duran un párrafo y tienen coma, punto y coma, paréntesis, corchetes, etcétera. Esas oraciones son bien confusas, ¿ok? Tienden a llevar al error, a la confusión. Es mejor utilizar oraciones cortas. Otro buen consejo es secuenciar de forma lógica y cronológica nuestros documentos. Es decir, qué se tiene que hacer primero y qué tiene que suceder para que después suceda la otra cosa, etcétera, así sucesivamente. Secuenciar de, eso ya lo mencioné. Otra cosa muy importante es que para que tenga cohesión y lógica nuestro documento, es mejor unir las cláusulas o disposiciones relacionadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, volviendo con el tema de la pintura en los muros, decir primero, ok, se va a pintar tal día, en tal lugar, y va a llevar tales etapas, va a durar tanto tiempo, etcétera. ¿Ok? Y en otro apartado diferente, que siguiendo estos consejos debería de ir antes en el contrato, se debería de hablar de la forma en que se va a diseñar, a qué debe responder el diseño, cuál es la inspiración del diseño, etcétera. Y al final quizá todo lo relativo al pago, cómo se van a llevar a cabo los pagos, de qué manera se va a pagar, etcétera. ¿Okay? Ahora, les voy a decir algo que quizás suena contraintuitivo, pero es cierto. La repetición seguido es conveniente. ¿Ok? Es decir, ¿se han fijado cómo hay contratos que dicen el vendedor entregará al comprador y este pagará a aquel? Y entonces, como que ahí buscan no ser repetitivos y entonces mejor utilizar otras palabras. Sin embargo, llega a ser confuso cuál era este y cuál era aquel y cuáles son aquellos y etcétera. Entonces es mejor siempre decir el vendedor entregará al comprador y el comprador pagará al vendedor. ¿Ok? Siempre es mejor porque es menos confuso, es más claro de esa manera. Todos los montos, todos los precios, todas las tarifas siempre deben de ir en número y en letra. ¿Ok? Primero el número, la cantidad como tal, y luego entre paréntesis, ¿cómo se llama eso en palabras? 50,000. ¿Ok? MN00 sobre 100 o los centavos que apliquen. Para la ley, en caso de diferencia entre el número y la letra, lo que va a prevalecer es la letra. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden hacer eso. Otra buena práctica es definir los términos que vamos a utilizar. Por ejemplo, el inmueble ubicado en la calle tal, número tal, interior tal, en lo sucesivo, el inmueble. Y eso me lleva a la última recomendación, que es ser consistente con los términos que definimos a lo largo del contrato. Si ya dijimos que eso se llama inmueble, entonces se llama inmueble. Ya no se puede llamar predio, local, propiedad, negocio. Ya no se va a llamar de ninguna manera más que inmueble, porque así quedó definido. ¿Ok? Ahora, otro contrato muy importante es el del arrendamiento. Ya se los había adelantado un poco, el arrendamiento de local o oficina donde trabajamos, donde llevamos a cabo nuestro negocio. Algunos criterios a tener en cuenta a la hora de revisar o de utilizar un contrato. Entonces, voy a tener preferencia sobre la venta de este local, porque a lo mejor ya todos mis clientelas saben que estoy ahí, siempre me van a buscar ahí. ¿Qué pasa si el propietario de este inmueble decide vender? ¿Ok? Pues voy a perder una porción importante de mi clientela que me va a regresar a buscar ahí. Se permite la renovación, está contemplada la renovación automática y si sí, ¿qué tengo que hacer para renovar? ¿Cuánto tiempo antes tengo que avisar?
en dónde tengo que avisar, etcétera. Ahora, este contrato contempla que habrá incrementos cada año y si sí, pues bajo cuáles criterios. ¿Va a ser conforme a la inflación o va a ser como referencia a los precios de la canasta básica o va a ser un monto determinado, por ejemplo, no sé, 1,000, 2,000, X número de pesos cada año o cómo va a funcionar? Otro punto muy importante es si me permite subarrendar. A lo mejor en un momento determinado de mi actividad me doy cuenta de que ya no tengo tantos empleados o ya no estoy utilizando la bodega para la mercancía por cualquier razón. Y entonces a lo mejor me conviene o puedo pensar en subarrendar, permitir que otras personas utilicen este local. Muy bien. Ahora, recuerden que los socios, aquellas personas con las que nos asociamos, y no necesariamente significa que tengamos como tal acciones en la misma empresa, ¿ok? No, puede ser simplemente alguna otra persona con la que trabajamos con regularidad. Entonces, a lo mejor es importante, no a lo mejor, es importante, es crucial, de hecho, tener por escrito cuáles son los alcances de esta sociedad que estamos llevando a cabo y que, insisto, no tiene que ser una empresa, simplemente el hecho de trabajar juntos, cuáles son los derechos y obligaciones de cada quien, cuánto tiempo va a durar esta colaboración y cuáles son las condiciones. ¿Ok? Es decir, bueno, vamos a colaborar siempre y cuando haya un cierto número de clientes al mes, o bien vamos a colaborar, pero solo si nos dan este contrato para trabajar o lo que sea. Ahora, acá aprovecho para recordarles que los términos y condiciones también son un contrato. Y yo creo que todos hemos visto términos y condiciones en las páginas web o sobre todo en las páginas web, en las aplicaciones, etcétera. Es decir, en el mundo del Internet es muy común que existan los términos y condiciones. Y si se fijan, siempre nos da la opción de decir, he leído y acepto. ¿Ok? Entonces, esa es una obligación que se genera. Y a lo que quiero llegar con esto es que siempre es una buena idea, es una buena práctica que tengamos nuestros términos y condiciones disponibles, ¿okay?, en nuestra página web o incluso por escrito, de manera que nuestros clientes puedan simplemente dirigirse a esos términos y condiciones y de esa manera nos ahorramos papel y nos ahorramos mucho tiempo y ese va a ser un contrato que va a ser válido. ¿Ok? Y bueno, hasta acá termina mi presentación el día de hoy. No sé si quieran hacer un comentario adicional en la secretaría o si haya por ahí alguna pregunta, etcétera. Hola, buenos días. Hola Diana, buenos días. ¿Hay alguna pregunta que quieran comentarle a la licenciada Garza por parte de los emprendedores que nos acompañan? ¿No? Bueno, de todas maneras, Julia, tú compartiste por acá tus datos. Les voy a agradecer también a los participantes. Si en comentarios nos pueden poner su nombre y el nombre de su negocio, nada más para llevar un registro de quienes nos están acompañando. Porque como habíamos comentado por acá, las asesorías y apoyos que está dando la licenciada cuentan con un respaldo por parte del gobierno municipal. Entonces, nos gustaría mucho que se estén registrando en el taller para conocer quiénes están tomando esta información y al igual quienes quieran más adelante estarla consultando. Ella compartió su blog, ahí aparecen la serie de pláticas y temas que se han abordado en temas jurídicos. Por si tienen alguna duda, también pueden contactarnos directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico, ya sea conmigo o con Diana o Ezequiel. Si tienen alguna duda de cómo contactar a la licenciada,
o adquirir alguno de los servicios que ella pues nos ha presentado, también con todo gusto podemos apoyarles por ese lado. ¿Ok? Bueno, Julia, pues agradezco muchísimo tu participación. De verdad, muchísimas gracias por la información, el tiempo que te das para compartir de tus conocimientos con nuestros emprendedores. Realmente valoramos mucho tu tiempo y te agradecemos que estés con nosotros apoyándonos a Gobierno Municipal. Gracias, Diana. Al contrario, siempre es un placer estar por acá. Y de verdad, insisto, me pueden contactar, acá está mi correo, o bien a través de ustedes. Y yo siempre feliz de seguir hablando sobre estos temas. Ok, te agradezco mucho, que tengan muy buen día. Gracias a todos, hasta luego. Bye.